Esta primera historia me la contó directamente Carlos Ramírez, un operador del metro de la Ciudad de México con más de 15 años de experiencia. Carlos trabaja en la línea 12, conocida como la línea dorada, y lo que me dijo me heló la sangre. Era un martes por la noche, el 19 de marzo de 2024. Carlos estaba terminando su turno de las 10 cuando recibió una llamada extraña del centro de control. La voz al otro lado del radio sonaba nerviosa. Carlos, necesitamos que revises el convoy 1247. Tenemos una situación particular. ¿Qué tipo de situación?, preguntó Carlos mientras caminaba hacia el túnel de mantenimiento. Las cámaras muestran a un pasajero en el vagón 3 desde hace 4 horas. No se ha movido. No ha bajado en ninguna estación. Carlos sintió un escalofrío. En sus 15 años de trabajo, había visto de todo: personas que se quedaban dormidas, gente que perdía la noción del tiempo, incluso algún que otro borracho que daba vueltas toda la noche. Pero 4 horas era inusual. Cuando llegó al convoy 1247, que estaba estacionado en los patios de Tláhuac, lo primero que hizo fue revisar los registros de las cámaras de seguridad. Efectivamente, ahí estaba un hombre de unos 40 años, vestido con un traje gris, sentado en el mismo asiento desde las 6:47. La última estación donde las cámaras lo mostraban subiendo era Mexicalcingo. Pero había algo más. Algo que hizo que Carlos sintiera un nudo en el estómago. El hombre no parpadeaba. En 4 horas de grabación, el pasajero no había cerrado los ojos ni una sola vez. Permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija hacia adelante, las manos perfectamente colocadas sobre las rodillas. Carlos decidió subir al vagón personalmente. Cuando abrió las puertas del convoy, el silencio era ensordecedor. El típico zumbido de los sistemas eléctricos parecía más fuerte de lo normal, como si el tren mismo estuviera nervioso. Caminó hasta el vagón 3 y ahí lo vio. El asiento estaba vacío. Completamente vacío. Carlos revisó todo el vagón, debajo de los asientos, en los rincones, incluso en el área del conductor. Nada. El hombre había desaparecido. Confundido, Carlos contactó inmediatamente al centro de control. Aquí, Carlos. El vagón está vacío. No hay nadie. Imposible, Carlos. Estamos viendo las cámaras en tiempo real. El sujeto sigue ahí, asiento 23B. Carlos volvió a mirar. El asiento 23B estaba completamente vacío. Pero según el centro de control, las cámaras mostraban al hombre todavía sentado ahí, inmóvil, sin parpadear. La supervisora de turno, María Elena Soto, decidió ir personalmente a verificar. Cuando llegó, encontró a Carlos pálido, sentado en el andén, negándose a volver a entrar al vagón. No voy a entrar ahí otra vez, le dijo. Ese lugar está mal. Algo muy malo pasó ahí. María Elena subió al convoy. El vagón estaba efectivamente vacío, pero había algo que la inquietó profundamente: la temperatura. A pesar de que el sistema de ventilación estaba funcionando normalmente, el vagón 3 estaba helado. Su aliento se condensaba cuando hablaba. Decidieron revisar las grabaciones desde el principio. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El hombre había subido en Mexicalcingo a las 6:47, exactamente como habían visto. Pero cuando revisaron las grabaciones de la estación, no había registro de nadie bajando del tren en esa parada. Las cámaras de andén no mostraban a ningún pasajero esperando, y las cámaras del tren no mostraban a nadie subiendo. Sin embargo, de alguna manera, el hombre estaba ahí. La investigación oficial determinó que se trató de una falla técnica en el sistema de grabación. Pero Carlos y María Elena saben que vieron algo más. 3 días después, Carlos pidió su traslado a otra línea. Nunca volvió a trabajar en la línea 12. Pero la historia no termina ahí. 2 semanas después del incidente, comenzaron a llegar reportes de otros operadores. Pasajeros que reportaban haber visto a un hombre en traje gris que nunca parpadeaba. Siempre en el mismo vagón, siempre en el mismo asiento. El 15 de abril, una pasajera llamada Rosa Martínez subió al metro en Mexicalcingo. Era tarde, alrededor de las 11:30, y el vagón estaba prácticamente vacío excepto por ella y un hombre en traje gris sentado unas filas más adelante. Rosa notó que el hombre no se movía. Pensó que tal vez estaba dormido, pero cuando el tren se detuvo bruscamente en una curva,
todos los pasajeros se movieron, excepto él. Curiosa y un poco preocupada, Rosa se acercó. «Disculpe, señor, ¿se encuentra bien?». El hombre no respondió. Rosa se acercó más y tocó su hombro. La piel estaba helada. Rosa gritó y corrió hacia la puerta del vagón, pero las puertas no se abrían. El tren había parado entre estaciones, en pleno túnel. Las luces comenzaron a parpadear. Cuando finalmente llegaron a la siguiente estación, Rosa salió corriendo y nunca más volvió a usar esa línea. La descripción que dio Rosa coincidía exactamente con el hombre de las cámaras de seguridad. Hasta el día de hoy, los operadores de la línea 12 evitan trabajar en turnos nocturnos. Algunos dicen que todavía lo ven en las cámaras, siempre en el mismo asiento, siempre inmóvil. Y hay algo más inquietante: cuando revisaron los registros históricos de incidentes en la línea 12, encontraron que el 19 de marzo de 2019, exactamente 5 años antes del incidente de Carlos, un hombre de 40 años vestido con traje gris había muerto de un infarto fulminante en el vagón 3 del convoy 1247. En el asiento 23B. Su nombre era Eduardo Villanueva, y según el reporte médico, había muerto instantáneamente. Sus ojos habían quedado abiertos, fijos, mirando hacia adelante. Cuando los paramédicos llegaron, notaron que el cuerpo estaba inusualmente frío, como si hubiera estado muerto por horas a pesar de que acababa de suceder. Eduardo nunca llegó a bajarse del tren. Y según parece, todavía no lo ha hecho. Esta segunda historia nos lleva a Buenos Aires, Argentina, a la línea de subte más antigua de Latinoamérica. Lo que pasó en octubre de 1997 quedó registrado no solo en los archivos oficiales de subterráneos de Buenos Aires, sino también en la memoria de cientos de testigos que hasta el día de hoy juran que lo que vieron era imposible. Todo comenzó el 23 de octubre de 1997, a las 2:47 de la madrugada. El subte había cerrado oficialmente a las 12:30, y los últimos trenes de limpieza y mantenimiento habían terminado su trabajo. Las estaciones estaban vacías, los túneles en silencio. Pero esa noche, algo extraordinario iba a suceder. Jorge Mendoza era el supervisor de seguridad nocturno de la estación Plaza de Mayo. Su trabajo consistía en hacer rondas de seguridad y monitorear los sistemas de la estación durante la madrugada. Jorge llevaba 8 años en el puesto y conocía cada sonido, cada eco, cada vibración de los túneles. Esa noche, mientras revisaba los monitores de seguridad en su oficina, escuchó algo que no debería estar ahí: el característico sonido de un tren acercándose. Al principio pensó que era su imaginación. Los túneles del subte hacían eco y a veces los sonidos de la superficie podían filtrarse y crear ilusiones auditivas. Pero el sonido se hizo más fuerte, más claro. Era definitivamente un tren. Jorge revisó inmediatamente los horarios y las comunicaciones. No había ningún convoy programado. Todos los trenes estaban en los talleres de mantenimiento. No había trabajos nocturnos programados. El sonido se acercaba a la estación. Jorge corrió hacia el andén, su linterna en mano. Cuando llegó, lo que vio lo dejó paralizado. Un tren se acercaba por el túnel este, viniendo desde la estación Perú. Pero no era un tren cualquiera. Era uno de los antiguos coches Labrujewise de los años 1930, los mismos que habían sido retirados del servicio en 1979. El tren era exactamente como Jorge lo recordaba de su infancia: verde oscuro con detalles dorados, ventanas cuadradas, y esa característica silueta redondeada que los hacía únicos. Pero había algo profundamente inquietante en la escena. El tren se movía en completo silencio. A pesar de que Jorge podía ver claramente las ruedas girando sobre los rieles, no había sonido metálico, no había chispas, no había rugido característico del motor eléctrico. Era como ver una película muda. El convoy se detuvo perfectamente en la estación, las puertas se abrieron con el familiar sonido neumático, y Jorge pudo ver el interior. Los vagones estaban llenos de pasajeros. Hombres y mujeres vestidos con ropa de los años 40 y 50. Trajes elegantes, sombreros, vestidos largos. Todos sentados perfectamente ordenados, mirando hacia adelante, completamente inmóviles. Jorge quiso acercarse, pero sus piernas no le respondían. Una sensación de frío intenso lo invadió, como si hubiera entrado en una cámara frigorífica.
Después de lo que parecieron minutos pero probablemente fueron solo segundos, las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse hacia la estación Piedras. Jorge corrió hacia su radio y contactó inmediatamente al centro de control central. Aquí Plaza de Mayo. Tenemos un convoy no autorizado en dirección a Piedras. Repito, convoy no autorizado. Jorge, aquí Central. No tenemos ningún tren en movimiento. Todos los convoys están en talleres. ¿Estás seguro de lo que viste? Completamente seguro. Era un Labrujeoise, convoy antiguo, lleno de pasajeros. Jorge, eso es imposible. Los Labrujeoise fueron desmantelados hace casi 20 años. Pero Jorge sabía lo que había visto. Y no era el único. En la estación Piedras, el guardia de seguridad Roberto Silva también vio el tren. Su testimonio, registrado oficialmente, coincidía exactamente con el de Jorge. Un convoy antiguo, verde oscuro, lleno de pasajeros vestidos de época, moviéndose en completo silencio. Roberto intentó subir al tren cuando se detuvo en su estación, pero cuando puso el pie en el estribo, sintió una sensación de frío tan intensa que lo obligó a retroceder. Describió la sensación como tocar hielo seco con las manos desnudas. El tren fantasma continuó su recorrido, pasando por Lima, Sáenz Peña, Congreso, y finalmente llegó a Primera Junta, la terminal de la línea. En cada estación, los guardias de seguridad reportaron lo mismo: un convoy antiguo, pasajeros de época, movimiento silencioso y una sensación de frío sobrenatural. Pero cuando el tren llegó a Primera Junta, algo diferente sucedió. El guardia de esa estación, Miguel Ángel Torres, decidió ser más valiente. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, Miguel se armó de valor y subió al vagón. Lo que vio lo marcó para el resto de su vida. Los pasajeros no estaban simplemente inmóviles. Estaban muertos. Cuerpos perfectamente conservados, como momias, con la ropa intacta pero la piel grisácea y los ojos hundidos. Algunos tenían heridas visibles, otros parecían haber muerto por enfermedades. Pero todos mantenían la posición de pasajeros normales, sentados, algunos con diarios en las manos, otros mirando por las ventanas. Miguel gritó y saltó del vagón. Cuando se volteó para mirar nuevamente, el tren había desaparecido. No se había movido. Simplemente ya no estaba. La investigación oficial que siguió reveló datos escalofriantes. En los archivos históricos del subte encontraron registros de un incidente que había sido clasificado y ocultado durante décadas. El 23 de octubre de 1947, exactamente 50 años antes del avistamiento, un convoy Labrujeoise había desaparecido misteriosamente durante el último viaje del día. El tren había salido de Primera Junta con 73 pasajeros a bordo y nunca había llegado a Plaza de Mayo. La búsqueda oficial duró semanas. Revisaron cada centímetro de los túneles, cada desvío, cada área de mantenimiento. Nunca encontraron rastro del tren ni de los pasajeros. El caso fue oficialmente archivado como desaparición inexplicable y toda la información fue clasificada para evitar el pánico público. Pero había más. Los investigadores descubrieron que cada 23 de octubre, desde 1947, había reportes esporádicos de guardias de seguridad que veían trenes fantasma en la línea A. Los reportes habían sido sistemáticamente descartados como alucinaciones, fatiga nocturna o bromas. Sin embargo, después del incidente de 1997, con 4 testigos independientes que dieron testimonios idénticos, fue imposible ignorar la evidencia. El doctor Ricardo Stambolian, un parapsicólogo de la Universidad de Buenos Aires, fue contratado discretamente para investigar el fenómeno. Su teoría fue que los túneles del subte, al ser espacios cerrados con alta actividad emocional humana durante décadas, podrían actuar como grabadoras de eventos traumáticos. Es posible que lo que estos hombres vieron fuera una especie de eco temporal, explicó el doctor Stambolian. El evento traumático de 1947 podría estar reproduciéndose en fechas específicas, como un disco rayado que repite la misma canción. Desde 1997, Subterráneos de Buenos Aires implementó una política no oficial: ningún guardia trabaja solo durante la madrugada del 23 de octubre. Siempre van en parejas, y siempre tienen comunicación directa con el centro de control. Jorge Mendoza, el primer testigo, nunca volvió a trabajar turnos nocturnos.
Pidió su traslado al turno de día y hasta el día de su jubilación en 2015, se negó a hablar públicamente del incidente. Roberto Silva, Miguel Torres y los demás guardias que fueron testigos esa noche firmaron acuerdos de confidencialidad. Oficialmente, nunca pasó nada. Pero cada 23 de octubre, los empleados del subte evitan estar solos en las estaciones de la línea A durante la madrugada. Y algunos pasajeros tardíos, en esa fecha específica, han reportado haber visto reflejos extraños en las ventanas de los túneles. Reflejos de personas vestidas de época, sentadas en trenes que no deberían existir. El convoy fantasma de Buenos Aires sigue haciendo su último viaje, 50 y tantos años después de su desaparición, transportando pasajeros que nunca llegaron a su destino. Esta tercera y última historia es quizás la más perturbadora de todas, porque es un caso que sigue abierto hasta el día de hoy. No tiene resolución, no tiene explicación, y cada vez que las autoridades creen estar cerca de encontrar respuestas, aparecen más preguntas que los dejan completamente desconcertados. Todo comenzó el 7 de septiembre de 2018, un viernes por la noche en Santiago de Chile. Camila Soto, de 23 años, estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, había salido con sus amigas a celebrar el final de los exámenes parciales. Era una chica responsable, inteligente, sin problemas familiares ni económicos. No tenía enemigos, no tenía deudas, no tenía razones para desaparecer. Esa noche, alrededor de las 11:45 de la noche, Camila se despidió de sus amigas en el barrio Bellavista y caminó hacia la estación Baquedano del Metro de Santiago para tomar la línea 1 hacia su casa en Las Condes. Las cámaras de seguridad de la estación la muestran claramente comprando su boleto, pasando por los torniquetes y bajando hacia el andén. Llevaba una chaqueta de mezclilla azul, jeans negros, zapatillas blancas y una mochila roja que sus padres le habían regalado para su cumpleaños. A las 11:52, las cámaras la muestran subiendo al segundo vagón del tren que se dirigía hacia Tobalaba. El tren no estaba lleno, pero tampoco vacío. Había aproximadamente 15 a 20 pasajeros distribuidos en el convoy. Camila encontró asiento y se sentó junto a la ventana, del lado derecho del vagón. Las cámaras internas del metro la muestran sacando su teléfono y enviando un mensaje. Su madre, Patricia Soto, confirmó después que ese mensaje era para ella: "Ya voy camino a casa. Llegando en 20 minutos. Los amo". Ese fue el último contacto que tuvieron con Camila. El tren hizo su recorrido normal. Santa Ana, Plaza de los Héroes, Universidad de Chile, La Moneda, Universidad Católica, Plaza Baquedano, Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba. Las cámaras muestran claramente a Camila durante todo el trayecto, sentada en su lugar, ocasionalmente mirando por la ventana o revisando su teléfono. Se ve relajada, normal, sin signos de angustia o preocupación. El problema surge cuando el tren llega a la estación Tobalaba. Las cámaras del andén muestran a todos los pasajeros bajando del tren. Una por una, registran a cada persona saliendo de los vagones. Pero Camila no está entre ellos. Los investigadores revisaron las grabaciones cuadro por cuadro. Camila simplemente no bajó del tren. Pensaron que tal vez se había quedado dormida o había decidido continuar hasta la siguiente estación. Pero cuando revisaron las cámaras internas del tren después de Tobalaba, Camila ya no estaba en su asiento. Había desaparecido entre una estación y otra. Los investigadores de la PDI, Policía de Investigaciones de Chile, revisaron cada segundo de las grabaciones. Camila estaba claramente visible cuando el tren salió de Pedro de Valdivia a las 12:07. Cuando el tren llegó a Tobalaba a las 12:09, su asiento estaba vacío. 2 minutos. Camila había desaparecido en 2 minutos, en un espacio cerrado, lleno de cámaras, con otros pasajeros como testigos. La investigación oficial se intensificó cuando se dieron cuenta de que no era un caso aislado. El detective Jorge Ramírez, asignado al caso, descubrió que en los últimos 3 años había habido 4 desapariciones similares en la misma línea, en el mismo tramo, siempre entre Pedro de Valdivia y Tobalaba. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes, entre 20 y 25 años. Todas habían desaparecido durante viajes nocturnos. Todas las desapariciones habían ocurrido en viernes por la noche. Y todas habían sido registradas por las cámaras subiendo al tren, pero nunca bajando.
Los casos anteriores habían sido archivados como fugas voluntarias, porque no había evidencia de crimen. Las familias habían protestado, insistiendo en que sus hijas nunca se habrían ido voluntariamente, pero sin pruebas, las investigaciones se habían cerrado. El caso de Camila cambió todo porque su desaparición había sido capturada completamente en video. El detective Ramírez decidió revisar personalmente cada centímetro del tramo entre Pedro de Valdivia y Tobalaba. Lo que encontró lo perturbó profundamente. En el túnel, aproximadamente a la mitad del trayecto, había una sección donde las luces de emergencia no funcionaban. Un tramo de unos 200 metros en completa oscuridad. Los técnicos del metro habían reportado problemas eléctricos intermitentes en esa zona durante meses, pero como no afectaba el funcionamiento de los trenes, no se había considerado prioritario. Pero había algo más. En esa sección oscura, los trabajadores de mantenimiento habían encontrado objetos personales durante los últimos años: un zapato de mujer, una cartera, un celular con la pantalla rota, fragmentos de ropa. Todos estos objetos habían sido entregados a objetos perdidos, donde habían permanecido sin reclamar. Cuando el detective Ramírez revisó los objetos, descubrió que pertenecían a las mujeres desaparecidas. El zapato pertenecía a Andrea Morales, desaparecida en 2016. La cartera era de Francisca Lagos, desaparecida en 2017. El celular pertenecía a María José Contreras, desaparecida en marzo de 2018. Pero lo más perturbador de todo era que estos objetos habían sido encontrados en el túnel después de las desapariciones, tirados junto a los rieles, como si las mujeres los hubieran dejado caer mientras que... La investigación tomó un giro aún más siniestro cuando los técnicos del metro admitieron algo que habían estado ocultando por años. En esa sección oscura del túnel, había una puerta. Una puerta de mantenimiento que daba acceso a túneles de servicio abandonados, construidos durante la expansión original del metro pero nunca utilizados. Oficialmente, esa puerta había estado sellada desde 1995. Pero cuando la abrieron, descubrieron que la cerradura había sido forzada recientemente. Detrás de la puerta había un laberinto de túneles abandonados, algunos que se extendían por kilómetros bajo la ciudad. Túneles sin mapas, sin iluminación, sin sistemas de ventilación funcionando. El equipo de rescate que entró a explorar encontró evidencias perturbadoras, restos de comida enlatada, mantas sucias, y lo más escalofriante de todo, fotografías. Decenas de fotografías de mujeres jóvenes, todas tomadas aparentemente sin que las víctimas se dieran cuenta. Mujeres en el metro, en las estaciones, caminando por las calles. Entre las fotografías estaban Camila, Andrea, Francisca y María José. También encontraron un diario escrito a mano, con letra descuidada y muchas páginas manchadas. El contenido era perturbador, descripciones detalladas de rutinas de las víctimas, horarios de trabajo y estudio, preferencias, miedos. Quien había escrito ese diario conocía íntimamente la vida de estas mujeres. La entrada del diario decía: ellas están mejor aquí abajo. En la superficie hay demasiado ruido, demasiada gente, demasiada contaminación. Aquí abajo están seguras. Aquí abajo son mías. Pero a pesar de estas evidencias escalofriantes, nunca encontraron a las mujeres. Los túneles se extendían por kilómetros, conectándose con sistemas de alcantarillado, túneles de servicios públicos, e incluso con los cimientos de edificios antiguos. Había cientos de lugares donde alguien podría esconderse. La búsqueda duró semanas. Utilizaron perros rastreadores, equipos de sonido para detectar movimiento, cámaras térmicas. Nada. Quien había estado viviendo en esos túneles había desaparecido, llevándose consigo a las mujeres, o a lo que quedara de ellas. El caso se complicó aún más cuando analizaron las grabaciones de seguridad con tecnología avanzada. Los expertos en video de la PD hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras. En las grabaciones del tren donde desapareció Camila, si amplificaba la imagen y ajustabas el contraste, se podía ver una sombra moviéndose por el túnel, corriendo paralelo al tren en la sección oscura. Una figura humana, corriendo a una velocidad imposible para seguir el ritmo del metro. Pero lo más perturbador era que la figura parecía saber exactamente cuándo iban a pasar los trenes. Se movía con precisión, como si conociera los horarios de memoria. Los técnicos determinaron que alguien había estado estudiando los patrones del metro durante años, aprendiendo cada rutina, cada horario, cada momento de vulnerabilidad del sistema. Hasta el día de hoy,
el caso sigue abierto. Camila Soto, Andrea Morales, Francisca Lagos y María José Contreras siguen desaparecidas. Los túneles de mantenimiento han sido sellados con soldadura, pero los trabajadores del metro reportan que ocasionalmente escuchan sonidos extraños provenientes de esas áreas, golpes metálicos, ecos de voces, pasos corriendo. La familia de Camila ha contratado investigadores privados, pero hasta ahora no han encontrado nuevas pistas. El Metro de Santiago implementó nuevas medidas de seguridad, más guardias nocturnos, mejor iluminación en los túneles y un sistema de monitoreo más estricto. Pero no pueden vigilar kilómetros de túneles abandonados. Lo más inquietante de todo es que, según los registros, las desapariciones se han detenido desde que descubrieron los túneles. Esto sugiere dos posibilidades igualmente perturbadoras. Primera, quien estaba detrás de las desapariciones se dio cuenta de que lo habían descubierto y se mudó a otra ubicación. Segunda, quien estaba detrás de las desapariciones ya tenía lo que quería. Los investigadores temen que haya más víctimas que simplemente no han sido reportadas como desaparecidas en el metro. Mujeres cuyas familias pensaron que habían tenido accidentes, que se habían fugado, o que simplemente habían desaparecido por otras razones. Cada viernes por la noche, los padres de Camila van a la estación Baquedano y recorren toda la línea 1, esperando encontrar alguna pista, algún indicio de que su hija sigue viva. Patricia Soto, la madre de Camila, ha dicho en entrevistas: sé que mi hija está ahí abajo, en algún lugar. Sé que está esperando que la encontremos. No voy a parar hasta traerla de vuelta. El caso ha generado una paranoia colectiva en Santiago. Muchas mujeres jóvenes evitan viajar solas en metro durante la noche, especialmente en la línea 1. Y los trabajadores del metro han desarrollado sus propias teorías y supersticiones. Algunos dicen que en las noches muy silenciosas, cuando el último tren ha terminado su recorrido, se pueden escuchar voces femeninas pidiendo ayuda desde los túneles abandonados. Otros trabajadores han reportado ver sombras moviéndose entre los rieles durante los turnos de mantenimiento nocturno, sombras que desaparecen cuando enfocan sus linternas. El maquinista veterano Roberto Enríquez, con 25 años de experiencia en el metro de Santiago, admitió en una entrevista informal: hay algo malo en esos túneles. Algo que no debería estar ahí. Los trenes se comportan extraño cuando pasan por esa sección. A veces se sienten más pesados, como si estuvieran cargando más peso del que debería. La investigación continúa, pero cada día que pasa, las esperanzas de encontrar a las mujeres con vida se desvanecen. El detective Ramírez, quien ahora lidera una unidad especial dedicada exclusivamente a este caso, ha declarado: este no es un caso normal de desaparición. Estamos lidiando con alguien que conoce el sistema de metro mejor que nosotros, alguien que ha estado planeando esto durante años. Y lo más aterrador es que creemos que todavía está ahí abajo. En marzo de 2024, 6 años después de la desaparición de Camila, la familia recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada, apenas audible, susurró: ellas están bien. Están seguras conmigo. Dejen de buscar. La llamada fue rastreada, pero provenía de un teléfono público en la estación Tobalaba. Cuando los investigadores llegaron, encontraron la mochila roja de Camila colgada en la cabina telefónica. Después de 6 años desaparecida, su mochila había aparecido exactamente donde había desaparecido. Dentro de la mochila había una nota escrita con la misma letra descuidada del diario encontrado en los túneles. Ella me pidió que les devolviera esto. Dice que ya no lo necesita. Dice que ahora su hogar está aquí, conmigo, donde puede estar en paz. No la busquen más. Si siguen buscando, tendré que mudarme más profundo, y entonces nunca la volverán a ver. La nota estaba firmada con una simple inicial, M. Hasta el día de hoy, la búsqueda continúa, pero en secreto. Las autoridades han decidido no hacer públicas estas nuevas evidencias para evitar el pánico masivo. Pero cada vez que alguien viaja solo en el metro de Santiago durante la noche, especialmente las mujeres jóvenes, no pueden evitar mirar hacia las ventanas del tren cuando pasan por esa sección oscura entre Pedro de Valdivia y Tobalaba. Y a veces, solo a veces, creen ver una figura corriendo junto al tren en la oscuridad. Una figura que conoce cada horario, cada ruta, cada momento perfecto para hacer que alguien desaparezca sin dejar rastro. El caso de Camila Soto y las otras mujeres desaparecidas sigue abierto. Sigue sin resolver. Y sigue aterrorizando a una ciudad entera.
Porque la verdad más aterradora de todas es que quien está detrás de estas desapariciones no es un fantasma, no es una leyenda urbana, no es algo sobrenatural. Es alguien real. Alguien que sigue ahí. Alguien que sigue cazando. Y que podría estar observándote ahora mismo, mientras viajas en el metro, calculando si eres su próxima víctima.